venga por nosotros. Pero entre tanto, Dios, déjanos vivir, déjanos disfrutar al máximo de tu bendición. Jesucristo dice en Juan 10:10, el ladrón vino a robar, a matar, a destruir. Eso ya lo hemos vivido todos, hermanos. El ladrón se ha pasado la vida robándonos, matando y destruyendo. Nos roba la paz, nos roba la alegría, nos estresa, nos deprime, nos angustia, nos preocupa. Eso ya lo tenemos. El estrés, la preocupación, hermanos, nos ha hecho hacernos daño. Nos ha hecho hacerle daño a gente que amamos. El cumplimiento de nuestros sueños, de nuestras metas, hermanos, lamentablemente ha causado mucho daño. ¿Cuántas cosas buenas, legítimas, hemos querido nosotros alcanzar, lograr, y nos hemos metido en esa carrera para alcanzar cosas buenas, sueños maravillosos, y de manera legítima? Pero aún eso nos ha hecho daño, porque hemos tenido que trabajar arduamente, prolongadamente, horas, días, jornadas interminables de trabajo para poder alcanzar nuestro sueño, porque queremos una vida mejor, porque queremos una casa mejor para nuestra familia, las mayores comodidades que sean posibles. Nos trazamos metas como darles a nuestros hijos la mejor educación. Y la mejor educación, según el estándar de la sociedad, cuesta mucho. Todos quisiéramos, hermanos, tener a nuestros hijos en las mejores universidades. Quisiéramos darles lo mejor a nuestra familia. Así que a veces, en la búsqueda de esos sueños, hermanos amados, pues entramos en una carrera verdaderamente agotadora. Y al final, ¿qué sucede? Perdí inclusive la familia. A veces ese es el resultado. Todo eso es, hermanos, la acción del enemigo. Todo eso es lo que significa cuando dice: el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. Pero Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y se habrán dado cuenta que las últimas semanas y meses mis mensajes han ido en ese sentido. Cómo Dios nos está revelando, hermanos, que podemos vivir y disfrutar la vida abundante que Él nos ofrece. Cómo podemos salirnos de ese ambiente de muerte que nos ha costado tanto, que nos ha enfermado, que nos ha cansado, que nos ha hecho perder incluso lo más valioso a partir de la salud, el descanso, la paz, la armonía en el hogar, incluso tal vez en algunos casos la misma familia. Aquello por lo que en principio luchábamos, ¿no? Bueno, ¿cómo puedo venir a vivir acá? ¿Cómo puedo disfrutar de esa vida abundante? Y mis últimos sermones, hermanos, han tenido que ver con eso. La revelación de la palabra de Dios para cada uno de nosotros, de cómo cambiarnos de la muerte a la vida. El apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, el verso 17, que por el pecado, por la transgresión de uno, reinó la muerte. Así que no fue el poder de Satanás, sino fue la decisión nuestra. El ladrón vino a robar, a matar, a destruir, pero el ladrón puede hacer eso porque yo se lo permito. Fui yo el que le di el derecho, no tenía él el poder. De hecho, dice la Escritura, hermanos, que cuando lleguemos a ver al enemigo, a ese Satanás que tanto nos han pintado con poder y con todo eso, vamos a decir: este era el que nos tenía asustado. O sea, lo vamos a ver como un gatito ahí, ¿no? Pero el enemigo mismo se ha puesto y se ha presentado como un ser poderoso. Y no lo es, hermanos. No lo es. Él nos pudo tocar porque nosotros le dimos la oportunidad. La muerte que está
Vamos, la función de Satanás en nuestra contra, el ladrón que viene a robar, a matar y a destruir, tiene poder porque nosotros eludimos. Así que dice, por la transgresión de uno reinó la muerte. Pero dice, mucho más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Así que vamos a recibir, hermanos, la abundancia de la gracia, el don de justicia, y en esa medida, entonces reinaremos en vida. Entonces disfrutaremos verdaderamente, hermanos, esa vida abundante. Les decía la semana pasada, antepasada creo, la vida cristiana es todo lo bueno que puede ser. Somos salvos, tenemos vida eterna, el perdón de nuestros pecados, hermanos amados. Es todo lo bueno que puede ser, pero para algunos es mejor. ¿Para quiénes? Dice el profeta Oseas, palabras de Dios a través del profeta, en capítulo 4, en el verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, dice, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Falta de conocimiento. Nuestro problema, hermanos, es falta de conocimiento. Incluso más allá de la falta de fe. Antes, de hecho, de la fe, es el conocimiento. Ese es nuestro problema. Falta de conocimiento. Por eso, hermanos, andamos viviendo en un contexto que no nos corresponde. Le damos la oportunidad al enemigo de estresarnos, de angustiarnos, porque no conocemos lo que el Señor ha dicho de nosotros. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, a partir del verso 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. En esta primera parte el apóstol Pablo habla, hermanos, de la vida natural, lo que nosotros sabemos, cómo nosotros vivimos en el matrimonio, en la educación de los hijos, en el trabajo, en los negocios. Todos sabemos que hay que trabajar muy duro, que si quieres ganar más, pues hay que trabajar más, que si estás pasando una crisis, pues trabaja el doble. El mundo tiene un consejo que puede ser bueno o malo. Definitivamente el mundo tiene un consejo. Usted puede ir con un terapeuta, puede ir con un psicólogo, puede ir con un abogado, puede ir con un contador, puede buscar asesoría en los métodos del mundo, en la manera del mundo, y va a encontrar un consejo que, le digo, puede ser bueno, pero no suficiente. El consejo del mundo siempre está a medias. El consejo del mundo, además, hermanos, requiere una cosa: esfuerzo de su parte. Si usted va con el psicólogo, le va a decir una serie de cosas, de disciplinas y de situaciones que usted tiene que hacer. El psicólogo le va a ayudar a curar las cosas de su mente, pero lamentablemente está usando una mente atrofiada. Por eso es que no da resultados. Ayuda un poquito. Eso es lo que dice aquí el apóstol Pablo. El hombre conoce las cosas del hombre en su espíritu. Así es como hemos vivido desde que nacimos, hermanos. Así nos enseñaron. Nuestros padres nos educaron en las cosas de los hombres. Nos enseñaron a ser responsables, a tender nuestra cama, a ir a la escuela. Nos enseñaron que si queríamos ganar algo teníamos que
esforzarnos. Si queríamos salir a jugar o lo que sea, teníamos que cumplir primero nuestras responsabilidades de la tarea y demás cosas que nos pudieran encargar nuestros padres. Así fuimos enseñados. Así que cuando dice aquí las cosas del hombre, hermanos, se refiere a la vida normal. Esa la conocemos todos. Dice, ¿quién conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? La conciencia, la mente. Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Entonces, la vida del hombre y la vida de Dios. Dice, nadie conoció las cosas del hombre sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y esta es la salida, hermanos, de toda esa muerte, de todo ese trabajo tan cansado que hay que hacer para progresar. La salida es el conocimiento, dice, de las cosas que nos han sido dadas. De las cosas, hermanos amados, que Dios nos ha concedido. Lo cual también dice, hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y aquí no está haciendo una distinción o una separación entre las cosas materiales y las cosas espirituales. No, hermanos, nosotros no tenemos, como lamentablemente se ha enseñado a veces en el contexto cristiano, la vida secular y la vida espiritual. La vida secular pues es el trabajo que haces allá, tu profesión, tu negocio, tu carrera, lo que sea. Y la vida espiritual pues es solamente venir a la iglesia, a la reunión de mujeres, de varones, de jóvenes, estudiar la Biblia, orar, cantar, diezmar, ofrendar y demás cosas. No, hermanos, nosotros no tenemos una vida secular y una vida espiritual. Nuestra vida toda es espiritual. Mañana que abras tu negocio, mañana que vayas a trabajar, mañana que organices tu casa, la educación de los hijos, los consejos a los hijos, todo es espiritual. Porque la bendición de Dios, hermanos amados, opera en el espíritu y no en la carne. No se trata de nuestras obras, no se trata de lo que hacemos. Así que, hermanos, la manera de salir de ese ambiente de muerte y pasarnos al ambiente de vida es conocer lo que nos ha sido concedido. Por eso perece el pueblo, porque no conoce. Dice Oseas, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Mas gracias a Dios, hermano, porque está usted aquí. Porque este conocimiento de parte de Dios es revelado cada vez que usted se expone a la predicación del Evangelio de Jesucristo. Cada vez que usted se expone a la palabra de Dios, usted recibe esta bendición, lo que nos ha sido dado. Cuando la predicación de la gracia, hermanos, recibe un ataque siempre. Cuando predicamos de la gracia, hablamos de la salvación que no es por obras, de la salvación que es un don de Dios, es un regalo de Dios que se recibe por medio de la fe que nos ha sido dada por Dios mismo. Nosotros no teníamos la capacidad de creer en Dios. Dios nos dio la capacidad en la forma de la fe para creer en Él. ¿Sí? Entonces hay quienes dicen, bueno, ¿y a poco así tan fácil? No, aparte hay que cumplir la ley, dicen algunos. Era la discusión del apóstol Pablo con la iglesia de Galacia, en la carta a los Gálatas. Ese es el tema, que algunos vinieron a confundir a la iglesia y les dijeron, bueno, sí, mira, la salvación es por gracia, pero aparte tienes que hacer esto.
A muchos les da miedo, a muchos predicadores, hermanos, les da miedo predicar y hablar sobre el perdón de pecados, según el Evangelio. Le tienen que mezclar. Muy pocos predicadores se atreven a decir que todos nuestros pecados han sido perdonados, pasados, presentes y futuros. Y hay quienes dicen, no digas eso. Porque si tú les dices que todos los pecados han sido perdonados, pues entonces los estás impulsando a pecar. Y de hecho, hermanos, se dice que si no te han acusado de promover el pecado, no estás predicando el Evangelio, no estás predicando la gracia. Desde los tiempos de Martín Lutero, a Martín Lutero lo acusaban de eso. Después el doctor Martin Lloyd Jones dice lo mismo, dice, es que si no te acusan de promover el pecado, no estás predicando la gracia, no estás predicando el Evangelio, estás predicando una mezcla. Porque, hermanos, la verdad es que Jesucristo pagó en la cruz todos nuestros pecados. Al día de hoy, veintitantos de septiembre del 24, pasados, presentes y futuros. Entonces para algunos eso es una locura. ¿Cómo le dices a la iglesia eso? Pero es que es en esa verdad, en ese conocimiento de las cosas que nos fueron concedidas, que podemos verdaderamente vivir en el Espíritu. Si yo no les digo eso, hermanos amados, usted seguiría viviendo una parte de su vida en la carne. Usted seguiría luchando, seguiría peleando por abandonar su pecado en sus fuerzas. Así que podría yo predicarles en contra del pecado como tradicionalmente se predica, y le voy a hablar de las consecuencias y le voy a hablar de lo perverso que podemos llegar a ser y demás cosas. Claro, su carne se va a contristar y todos vendríamos aquí al frente, hermanos, lloraríamos, nos arrepentiríamos de nuestros pecados, emocionalmente por lo menos, y nos iríamos de aquí convencidos de no pecar más, para regresar el próximo domingo frustrados y decir, pastor, lo intenté, no pude. Me comprometí aquí delante de Dios y no pude. Por eso, hermanos, la predicación poderosa contra el pecado no es no peques. La predicación más poderosa contra el pecado en principio es que está perdonado. Eso es lo que te va a hacer apartarte, es lo que te va a hacer alejarte del pecado. El conocimiento de lo que nos ha sido concedido es lo que transforma nuestra vida. Es lo que nos permite, hermanos, disfrutar al máximo de esta bendición de Dios, porque de lo contrario vas a vivir con culpa y vas a dejar de disfrutar la bendición de Dios, porque te sientes culpable. ¿Cómo? ¿Con qué cara le voy a pedir a Dios? El enemigo busca crear estas dudas en nuestro corazón, hermanos, para que nos alejemos de Dios. No, ya, ¿con qué cara voy a ir a la iglesia si volví a fallar? ¿Con qué cara voy a orarle a Dios, a pedirle a Dios que me ayude si he vuelto a fallar? Mejor voy, intento abandonar mi pecado y luego vengo. Y eso hacemos, hermanos, o hacíamos, ¿no? No le voy a pedir ahorita al Señor, mejor el domingo voy a llegar bien temprano. Y llego temprano y estoy ahí y voy a ser el primero que llega y el último que se va. Y toda la semana voy a orar y voy a leer la Biblia y no voy a decir palabrotas, sino todas esas cosas, ¿no? Y cuando ya logre eso, entonces vengo y le pido a Dios. Es decir, me estoy presentando delante de Dios con mis obras. Mira, Dios, fui el domingo temprano, ofrendé, diezmé, hice esto, hice aquello. Ahora bendíceme tú. No funciona así, hermanos. Es por gracia.
Es por gracia. No lo tienes que merecer, no lo tienes que ganar. Es el favor de Dios que no has merecido. Mire, en una ocasión, en esta misma iglesia de Corinto, la iglesia de Corinto, hermanos, era una de las más difíciles en la historia naciente de la iglesia. Vivían en un lugar muy complicado, era un puerto, así que llegaban ahí muchas doctrinas raras, la vida era muy licenciosa, un puerto, imagine, ¿no? El pecado abundaba, y entonces había un problema en la iglesia. Resulta que había una religión que consideraba las relaciones sexuales como una adoración a un Dios para que hubiera prosperidad. Así que algunos de la iglesia, hermanos, quisieron ir a probar, ¿sí? De la iglesia cristiana. No eran del Lugar de la Gracia, eran de otra que después les digo el nombre. Y dijeron, pues vamos a probar. Pues es un medio de adoración y demás, ¿no? Y todos esos actos se hacían en un templo y se ofrecían como un acto de adoración. Otros los invitaban a las danzas y a las reliquias y todo eso, a adorar ídolos. Y decían, bueno, pues vamos, ¿no? Así que andaban aquí y andaban allá. Y cuando le dan la noticia al apóstol Pablo, le dicen, oye, fíjate que tenemos este problema en la iglesia. Algunos miembros por ahí están yendo a participar de otras doctrinas, y particularmente de esta práctica que pues es considerada un pecado, ¿no? Y el apóstol Pablo escribe esta carta, y pudiendo haberlos regañado y haberles dicho todo lo que sí eran, les dice esto. Primera a los Corintios 6:15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Fíjense bien, no les habla que han perdido su salvación, no les habla que van a tener un castigo, que por supuesto viene implícito, hermanos, por supuesto que sí, hay consecuencias en el pecado, definitivamente que sí. Pero el apóstol Pablo no habla de eso, aunque es real. Aunque el pecado, por supuesto que trae consecuencias a nuestra vida, lastima nuestra vida, lastima nuestra familia, todo a nuestro alrededor, nuestra economía, todo se ve lastimado. Pero el apóstol Pablo, hermanos amados, no trata este asunto desde esa perspectiva, sino de la revelación de Dios, de lo que nos ha sido concedido. Dice, ¿no sabes? Oseas dice, ¿por qué pereció el pueblo? Por falta de conocimiento. Es lo mismo que el apóstol Pablo está haciendo aquí. Está resolviendo un problema a través del conocimiento que tiene que ver con la revelación de Dios. ¿Qué no sabes? Que en tu cuerpo habita Cristo, que en tu cuerpo habita el Espíritu Santo. Esa es la manera, la estrategia de Dios, hermanos, para hacer que estos abandonaran el pecado. Aprendan quiénes son, que sepan lo que son, lo que Dios les ha concedido. Así que, hermanos, ¿cómo se resuelve el problema del pecado? Primero, sabiendo que está perdonado. Pero segundo, conociendo la provisión de Dios. Por el perdón y por la provisión. Dice el apóstol Juan, hermanos, en la primera carta, en el capítulo 2, el verso 15, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Todas aquellas cosas de los hombres, que dice Pablo en Corintios, que conoce el espíritu del hombre, dice, no las ames.
No ames los sistemas del mundo, no ames la manera del mundo. La manera del mundo te va a consumir, te va a acabar. No améis pues las cosas del mundo, ni lo que está en el mundo. Dice, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es decir, todo aquel que busca la vida a la manera del mundo no ha entendido cuánto le ama a Dios. Dice el amor del Padre, no el amor al Padre, el amor del Padre. Cuando entendamos, hermanos, el amor de Dios en nuestra vida, cuando entendamos la provisión de Dios en nuestra vida, dejaremos de buscar en las cosas del mundo. Por eso el salmista dice en el capítulo 1, bienaventurado todo aquel que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. En la provisión de Dios, hermanos amados, en lugar de estar buscando a la manera del mundo, hacer los negocios a la manera del mundo, salir de las crisis, de los problemas, sean económicos, sean de pareja, sean familiares, a la manera del mundo, tenemos una manera superior, verdaderamente efectiva, que es la provisión de Dios. Bienaventurado, y bienaventurado, hermanos, es feliz, doblemente feliz. Allá hay estrés, angustia, que va a terminar deprimiéndote. A la manera de Dios, hermano, hay paz por su provisión. Cuando Jesús resucitó, hermanos, la piedra fue removida, fueron las mujeres muy de mañana, la piedra fue quitada y Jesús no está porque ha resucitado. Y las mujeres que iban a embalsamar a Jesús, iban por falta de fe, les he explicado, ¿verdad? Realmente no estaban haciendo algo muy digno, porque en realidad no le creyeron a Jesús que iba a resucitar. Iban a buscar un cuerpo, iban a buscar a Jesús muerto, cuando Jesús les había dicho: yo voy a resucitar al tercer día. Pero ellas no le creyeron, y entonces en la mañana, muy de mañana, dice, el primer día de la semana, un día como hoy, llegan hasta la tumba de Jesús. Ellas van pensando: ¿quién nos va a remover la piedra? La piedra es muy pesada, ¿quién la va a quitar para poder ir y embalsamar el cuerpo de Jesús para la tumba? Ellas creyeron que ahí se había acabado todo. Pero cuando llegan, hermanos, y ven que la tumba ha sido removida, y un ángel que estaba ahí les dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él les dijo que habría de resucitar. Y ese es el tema, hermanos, con la palabra de Dios, que muchas veces Dios nos ha dicho tantas cosas a través de su palabra y nosotros no la hemos creído. Nos parece difícil verdaderamente que Dios obre un milagro en nuestra vida, porque seguimos con nuestro pensamiento lógico, las cosas del hombre. No, ¿cuándo voy a pagar esto? Pues necesito trabajar mucho. Lógica. Usamos la lógica. ¿Por qué? Porque no ponemos atención a la palabra. Estas mujeres vieron a Jesús morir, vieron que fue sepultado en una tumba, dicen: ahí va a estar el domingo. Así que vamos, porque Jesús murió, o sea, no hay manera de que esto se resuelva. Y tal vez tú estás viendo hoy tu problema así, como que ya no hay solución. Este matrimonio se murió, este negocio se murió, ya aquí no hay manera, ya mi vida se acabó. Ya no hay manera de nada. Como un día Paquito estaba muy pequeñito y lo dejamos ahí en casa de su abuela, y no se quería quedar ahí y se deja caer y dice: mejor me muero, ¿no? Chiquito, 5 años, ¿no? Y nacemos ya pensando en eso, ¿no? Mejor me muero, ¿no?
Tal vez hay cosas que usted hoy está diciendo, ya, esto ya no tiene solución. Así iban las mujeres ese domingo en la mañana, pensando que todo se había terminado. Y hoy tú puedes sentir lo mismo. ¿Por qué estas mujeres iban tristes? Porque no creyeron lo que oyeron. Por eso dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y luego reciben el conocimiento y no lo creen. Prefieren seguir en la lógica del mundo. No, a mi manera, Señor, mira, yo lo resuelvo. Y usamos frases, ¿verdad? Dios, no me des, nada más ponme donde haya y yo me hago cargo. Dime, Señor, qué hacer. Dime cómo le hago. Y esa no es la solución, hermanos. Acuérdese, es la provisión de Dios lo que transforma la vida de una persona después de que nos hemos sabido perdonados. Cuando Jesús le presentan a aquella mujer que es encontrada en adulterio, y ya conocemos la historia, y Jesús dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y la mujer voltea y ve que no hay nadie, solo están ella y Jesús, y le dice, ninguno, Señor. Y Jesús le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Es el perdón donde empieza todo. Pero no nos deja el Señor solos. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que el vete y no peques más es posible, hermanos, no por nosotros, no por nuestro compromiso, sino por Él. Es la fuerza de Él, es el poder de Él en nuestra vida que nos permite abandonar el pecado. La historia de aquellas mujeres de aquel domingo, ven la tumba vacía y entonces van corriendo donde están los discípulos y les dicen, oigan, fuimos a la tumba de Jesús y no está. La piedra fue removida. Todavía no creían, A ver, ¿cómo? Los discípulos estaban igual, faltos de fe. No creían que Jesús había resucitado. De hecho, estaban esperando que los judíos vinieran a matarlos también a ellos. Tenían miedo de los judíos. Pero cuando las mujeres van y les dicen que no está el cuerpo de Jesús, entonces ellos corren a la tumba. Y dice que van Pedro y Juan. Y Juan, que era más joven, llegó primero. Además, en las cartas Pedro tiene 2 y Juan tiene 3. Juan tenía tercera, llegó más rápido. Y llegan ahí, hermanos, y vean Juan capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Ellos todavía no saben qué está pasando. Llegan a la tumba, verdaderamente no está la piedra. Juan se asoma, pero no entra. Llegó luego Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces, dice en el verso 8, entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Entonces vean, hermanos, este es nuestro acercamiento a la palabra, así es. Corren, primero llega Juan, ve y no entra. Y están pensando, ¿no? De hecho, se traduce al español como vio, pero en el original son palabras diferentes. Las primeras dos, hermanos,
tienen que ver con el racionamiento humano, ¿sí? Con el pensamiento. A ver, ¿qué está pasando? Aún no están ellos considerando la palabra de Cristo. Simple y sencillamente están analizando lo que están viendo. Y a veces nos pasamos contemplando nuestros problemas, hermanos. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué no me va bien? ¿Por qué en los negocios? ¿Por qué se fue? ¿Por qué me fui? ¿Por qué tantas cosas, no? Y ahí estamos dándole vuelta a los problemas, nada más, ¿no? Es lo que están haciendo estos discípulos de Jesús. Luego Pedro dice, llegó y él sí entró y está viendo y está analizando. Y lo que Pedro está pensando es, ¿quién se lo llevó? Tiene razón, Magdalena no está. Se robaron el cuerpo de Jesús. Pero entonces dice que Juan vuelve y ahora sí entra y ve, pero ya no, hermanos, con el razonamiento humano. Ahora está acordándose lo que Jesús les dijo y está recibiendo una revelación de Dios. Y dice, era verdad, resucitó. Ahora la palabra tuvo sentido en él por la revelación del Espíritu. Ahora lo ha entendido, se dejó del razonamiento lógico y ahora considera como verdadera la palabra de Dios, dice, y entonces vio y creyó. Vio y creyó, ahora conoció. Ahora entendió la palabra y creyó. Así que, hermanos, la manera de vivir, esa libertad que Cristo nos ha dado, esa vida abundante que Cristo nos ha dado, hermanos, es por el conocimiento de Jesucristo, de su persona y de su obra, de lo que Él hizo por nosotros. No podemos entender el perdón de pecados si no consideramos a Jesús, al que no conoció pecado, que no cometió pecado y que en él no había pecado, pero que tomó tu pecado y mi pecado y murió por él en la cruz. Hasta que esa verdad me es revelada, hermanos, hasta entonces puedo entender y recibir y creer que he sido perdonado. Hasta que veo, hermanos, la verdad de Jesucristo muriendo en la cruz, puedo entender, creer y recibir la provisión de Dios para mi vida. Puedo creer que este problema que hoy tengo, hermanos, Él lo ha tomado en sus manos. Porque dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8 en el verso 32, que si Dios no escatimó el darnos a su propio Hijo, ¿cómo nos dará con Él todas las cosas? Todas las cosas. Incline su rostro, cierre sus ojos. Deja que Dios te revele lo que te ha concedido a partir del perdón de tus pecados. El sacrificio de Jesús, hermano amado, ha puesto a Dios de tu lado. No eres más enemigo de Dios. No tienes más deudas pendientes con Él. Cristo las pagó. Hoy tienes acceso a esta gracia, a este favor que nunca hubieras merecido en tus fuerzas. Hoy podemos ver como Juan y creer que Cristo resucitó de los muertos, porque Dios aceptó el precio que Él ofreció. Hoy tenemos vida y vida abundante gracias a Jesucristo. Hoy podemos volver, hermanos, salir de este lugar y enfrentar la vida sabiendo que no estamos solos, que Dios está con nosotros, que no es por la lógica, que no es a la manera del mundo, que no son las cosas de los hombres. Ya no vivimos en ese ambiente.
Ahora vivimos en las cosas de Dios, que no las conoce sino el Espíritu. Y que nosotros en Cristo, hermanos amados, no hemos recibido el espíritu de los hombres, sino el Espíritu de Dios. Conociendo lo que ya nos ha sido concedido. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos la oportunidad de exponernos a tu palabra. Permite que hoy, así como Juan aquel día, Señor, vio y creyó, así déjanos hoy también ver y creer que nuestros pecados han sido perdonados, Dios, y que podemos ser transformados, y que lo que hoy, Señor, huele a muerte en nuestra vida, hoy, Señor, puede recibir la vida que viene de ti. Vivifica, Señor, las familias de esta iglesia. Vivifícanos a cada uno de nosotros, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a todas las cosas buenas que tienes para nosotros. Y déjanos hoy ver y creer que juntamente con Jesús nos darás todas las cosas, la sanidad que el cuerpo necesita hoy, la restauración del alma, la paz, el gozo, la prosperidad que necesitamos, Dios, para disfrutar también de esa bendición que quieres darnos. Tu ayuda que hoy necesitamos, Padre, para resolver estas crisis, sean de lo que sea, trabajo, negocio, Señor. Si alguien está enfrentando aquí alguna crisis de trabajo, de negocio, déjanos hoy entender y creer que también ha sido dada tu provisión para eso. Y que entre tanto que tú vengas, Dios, y llevas a tu iglesia contigo, nos permitas disfrutar al máximo, Dios, de esa vida abundante que tú ofreces. Bendícenos así, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos amados, tengan paz. Disfruten la provisión de Dios.